Bueno, vamos a empezar el foro, el primer foro de esta primera escuela internacional, ¿no? que hacemos como corriente. El orden que vamos a seguir es: primero va a hablar Esther, que es delegada de la sección sindical de Decathlon en Málaga. Luego hablará Alejandro, que es delegado sindical en la sección sindical del McDonald's, responsable de hostelería en Granada. En tercer lugar hablará Matiz, militante de AIR, y nos va a hablar del Frente Social. Y por último hablaré yo, militante de IZA y participante en las marchas. Así que damos paso a Esther. Hola. Bueno, pues como sabéis ya, vengo de Decathlon y quería un poco cuestionarnos nuestra intervención política un poco en espacios donde a priori a lo mejor pues puede parecer que no tenemos oportunidades de intervención, ¿no? Entonces pues trabajo en Decathlon, que puedo hablar de Decathlon o podría hablar de cualquier empresa pues como IKEA, Fnac, Leroy Merlin o cualquier otra empresa, porque al fin y al cabo todos se rigen por los mismos patrones, ¿no? Entonces pues Decathlon es una multinacional que tiene tiendas prácticamente en todo el mundo, ¿no? Decathlon es una multinacional con tiendas prácticamente en todo el mundo, en España concretamente con 12.000 trabajadores y unos 150 centros aproximadamente. Basa su contratación en jóvenes universitarios y por lo tanto está muy extendido como un trabajo puente, ¿no? Un trabajo donde esperamos que en el futuro vamos a mejorar nuestra condición de trabajadores, pues saltando a otra empresa, dedicándonos a lo nuestro, a lo que hemos estudiado, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que la realidad luego de la situación económica es que lo que va a ser un trabajo puente pues se convierte en un trabajo de 20 años, ¿no? Entonces, por un lado, pues quería decir mi experiencia, y es que el hecho de estar afiliada y estar sindicada en mi empresa pues ha hecho que me haya politizado y que comparta hoy este espacio con vosotros. Que ese es uno de los principales puntos que como militantes revolucionarios buscamos la politización de la clase obrera, ¿no? Por otro lado, quería decir la importancia de que esos jóvenes que entran en estas empresas es la primera experiencia laboral que tienen y si la comienzan viviendo unas luchas obreras, pues posteriormente la continuarán en el tiempo en sus próximos trabajos o en ese mismo trabajo en el que se encuentran, ¿no? Estar en estos sindicatos pues nos permite conseguir mejoras mínimas, ¿no? Porque estamos hablando de que estoy en comisiones obreras, ¿no? Nos permite conseguir mejoras mínimas, como por ejemplo en el último convenio hemos conseguido un compromiso de empleo para mejorar los porcentajes de contratos fijos y bajar los contratos a tiempos parciales, que son contratos pocos, pero los pocos que consigamos buenos son, ¿no? Al fin y al cabo en estos sindicatos donde están los trabajadores y donde nosotros tenemos que llegar, ¿no? Y donde tenemos que llevar nuestras políticas y las dificultades que tenemos, ¿no? ¿Y cuáles son estas políticas que nosotros queremos llevar a estos centros, ¿no? Pues en primer lugar tendríamos que tender lazos entre los distintos centros de trabajo, ¿no? Y de manera intersindical también, sobre todo ante la dificultad de los pactos por arriba que se marcan las direcciones sindicales y que nos impulsa y que no quieren impulsar secciones sindicales, ¿no? Entonces pues ahí vamos nosotros y las creamos. Por otro lado, pues romper el aislamiento entre trabajadores del sector que no están en las mismas tiendas, que no trabajan en las mismas empresas, pero que al final tienen las mismas problemáticas y las mismas dificultades, ¿no? Y también nos encontramos aquí con el impedimento que suelen poner las direcciones sindicales, ¿no? Por ejemplo, en Málaga pues hemos tenido hace poco una compañera que antes trabajaba en Decathlon y que ahora trabajaba en otra empresa, en Macro, y hace poco, pues después de su despido, pues se han unido todas las compañeras que estábamos en lucha para ir allí a la tienda y provocar un 100% de apoyo de los trabajadores, incluso los que no estaban sindicados e incluso de los clientes que iban en la puerta y se daban la vuelta con el coche y no iban a comprar. Entonces nos parece eso muy interesante, ¿no? Desde unas secciones sindicales combativas que tampoco normalmente lo facilitan las direcciones sindicales, ¿no? Normalmente. Luego, en tercer lugar, ¿no? Quería hacer un punto sobre la necesidad también de unificar la lucha a nivel internacional, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en Decathlon también recientemente se ha creado un comité internacional a petición de los compañeros de Italia, con los que me gustaría hablar ahora después también, y se realizó en Francia, y también ahí la dirección sindical no apuesta por estas cuestiones internacionalistas y nosotros tenemos que ser también los que levantemos esas cuestiones.
Y por terminar un poco, lo que quería era que reflexionáramos sobre cómo seguir avanzando en estos temas y cómo seguir avanzando en este tipo de espacios. Y que lo reflexionáramos entre todos. Muchas gracias. Yo voy a intentar contar un poco la situación de los trabajadores y trabajadoras de hostelería en la provincia de Granada. Decir que nosotros llevamos con el convenio colectivo bloqueado desde el principio del año 2014. En la provincia de Granada hay aproximadamente unos 5.000 trabajadores y trabajadoras repartidas en unas 4.000 empresas. Si hacemos una cuenta rápida y sencilla, nos damos cuenta que prácticamente hay como tres y pico trabajadores por cada una de las empresas, lo cual ya nos da una primera dimensión de la dispersión de los trabajadores y trabajadoras en todas las empresas que hay en la provincia. Lo cual, a su vez, después intentaré explicar, nos genera importantes dificultades para poder organizar a tantos trabajadores en tantas pequeñas empresas. Por otra parte, en Granada, yo creo que lo conocéis todos y todas, tenemos un monumento que se llama la Alhambra y está entre los 4 o 5 monumentos más visitados del mundo. Este primer semestre del año 2017, si bien es cierto que con la crisis en 2007 a 2010, 2011 hubo una pequeña caída del turismo, del crecimiento del turismo, tanto en Andalucía como en el conjunto del Estado y también en la misma provincia de Granada, el primer semestre, por ejemplo, del año 2017 es el mejor semestre histórico de la serie histórica del turismo en Granada, con un crecimiento este año otra vez de casi el 3%. Llevamos así de récord turístico desde el año aproximadamente 2011, donde no paran de crecer y crecer el número de turistas que aparecen o que vienen a visitar lo que es la provincia de Granada. Es una situación similar en el conjunto del Estado y también en el conjunto de Andalucía. Como sabéis, uno de los principales motores de la economía de la zona en la que estamos ahora presentes es el turismo. En todo este contexto, las propuestas que quiere realizar la patronal, por resumirlas, básicamente se concretan en la reducción de nuestra masa salarial de en torno a un 30%. Esto en congelación salarial, reducción de vacaciones, festivos, etc, 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 una serie de recortes del convenio que más o menos hemos estimado que suponen una disminución aproximadamente del 30% de nuestra masa salarial. Lo cual nos parece un poco sorprendente. Acabo de describir la situación económica del sector. Este año incluso la propia patronal se ha visto obligada a reconocer que ya están ganando, que ya hay beneficios, aunque es como para recuperar las pérdidas de todos estos años anteriores. Pero nos parece un poco sorprendente que las propuestas que mantenga la patronal pues sean los recortes de este nivel. Bien, como he explicado, por una parte lo que acabo de decir, somos pocos trabajadores en muchas empresas. Eso ya per se dificulta la intervención sindical. Muchas de estas empresas son bares, pequeños apartamentos, pequeñas pensiones, restaurantes, chiringuitos en la playa, que nos gusta a todos mucho ir a la playa. Pero yo casi cuando veo un sitio de estos prefiero ni preguntar a los trabajadores que están allí porque creo que no como en ningún lado, ¿no? Yo creo que si le pregunta a cualquier trabajadora, digamos ahora, por ejemplo, en un chiringuito en la playa, lo más probable es que no tenga contrato, o si tiene contrato lo tiene a media jornada, que descanse, si puede, un día a la semana, que será un lunes o un martes, y que probablemente eche una media de 12, 13 o 14 horas al día. Pasa que como ya está en primera línea de playa, tomaban el sol, pues no pasa nada, ¿no? No importa nada los derechos de los trabajadores. Bien, esta es la situación de casi todos los trabajadores y trabajadoras en la hostelería en la provincia. Esa precariedad, ese escaso número de trabajadores por empresa, dificultan mucho nuestra actividad y nuestra intervención sindical. Por ejemplo, por la propia experiencia en mi centro de trabajo, que tiene unas características diferentes, porque estamos hablando de 50, 60 trabajadores, los que hay aproximadamente en McDonald's, cumplir o que se cumpla el convenio nos ha costado un importante y largo conflicto laboral.
Han sido más de 8 o 9 años de pelea y lucha sindical, donde hemos sufrido numerosos despidos, numerosas represiones, numerosos ataques por parte de la patronal para conseguir que en un único centro de trabajo se consiga cumplir el convenio. Bueno, no quiero ser especialmente pesimista con esto, en el sentido de que a pesar de todas estas circunstancias que son difíciles y que son unas circunstancias objetivas, muchas empresas, acaba de describir la compañera Esther la realidad de Decathlon y empresas de estas características, que me recordaba mucho a McDonald's cuando yo empezaba a trabajar en McDonald's, y esa es la realidad. Gente que estaba estudiando para pagarse sus estudios, que trabajaba, perdón, para pagarse sus estudios, mucha rotación en los puestos de trabajo y muchos problemas para intentar consolidar un grupo de trabajadores que hicieran una intervención sindical. A pesar de eso, bueno, pues se puede hacer con trabajo, con una orientación de lucha, de conseguir pelear por los puestos de trabajo porque se cumpla el convenio, y así pues conseguimos que, por ejemplo, aproximadamente cuando yo empecé a trabajar había un 15-20% de la plantilla indefinida, y en la actualidad, bueno, en la actualidad no, hace ya bastante años, el 100% de la plantilla en mi centro de trabajo es indefinida, ¿no? Lo cual es algo diferente a lo que hay en el resto del sector. Bien, a pesar, digo, de todas estas dificultades, nosotros tenemos un convenio bastante decente, bastante digno, con unos salarios bastante buenos en comparación con otros convenios, con los propios convenios de la provincia de Granada. El problema central, como explicaba antes, es que no se cumplen muchos de ellos. Bien, en toda esta situación estamos intentando organizar la respuesta a los trabajadores para, bueno, pelear por el convenio que creemos que nos merecemos, que es un convenio de recuperación económica, que es el convenio, la plataforma y las reivindicaciones que nosotros tenemos. Frente a todos estos ataques, yo creo que hay que destacar una primera capacidad que hemos tenido frente a toda la reforma laboral de Rajoy, frente a todos los ataques que ha habido a la negociación colectiva en el Estado español, la última reforma, que nuestro convenio sigue vigente, y también eso responde a una posición sindical que hemos mantenido durante todos estos 4 años, que no ha sido sencilla, que bueno, también nos ha implicado ahí una pelea, una lucha importante. Pero queremos desbloquear la situación del convenio y la política que hemos intentado desarrollar como orientación dentro de lo que es el sindicato en el que yo pertenezco o en el que yo estoy, es intentar confluir, organizar tanto a los trabajadores como a las diferentes organizaciones sindicales con una intervención en el sector. En ese sentido, planteamos una manifestación el pasado 8 de abril, en plena Semana Santa aquí en el Estado español, que es una semana de turismo bastante fuerte, y conseguimos organizar una manifestación encabezada fundamentalmente por Comisión Obrera, UGT y el SAT, que es el Sindicato Andaluz de Trabajadores, una organización sindical aquí en Andalucía, con una posición nacionalista, y conseguimos organizar esta manifestación. A dicha manifestación conseguimos que se unieran hasta un total de 9 organizaciones más, otras organizaciones sindicales como la CGT, que también tiene alguna influencia en el sector, sindicatos como USTEA, que es de la enseñanza, organizaciones como la nuestra, INZAR, organizaciones estudiantiles como el CSE, también participó Podemos, el PC, Izquierda Unida y UJC. Todas estas organizaciones conseguimos confluir para organizar una movilización. Esa ha sido un poco la política. No ha sido una política fácil de desarrollar. Cuando yo voy al sindicato y propongo que queremos organizar este tipo de iniciativas, pues lo primero que hubo una sorpresa importante, porque digamos que en Comisión Obrera la unidad sindical se traduce en UGT. Acaba fundamentalmente en UGT, ¿no? A partir de ahí, pues intentamos hacer un trabajo de que era necesario, independientemente de que ambos sindicatos sean los 2 sindicatos mayoritarios en el sector, que todas las organizaciones sindicales que tuvieran presencia en el sector intentásemos confluir de alguna manera para trabajar en una movilización, para trabajar en una organización de los trabajadores, y con un objetivo final que estamos intentando ver si podemos hacerlo, con una huelga sectorial, que sería lo que nos permitiría de alguna manera desbloquear lo que es realmente el convenio. Eso es un poco el trabajo que hemos estado desarrollando. La manifestación del 8 de abril acudieron aproximadamente 1000 y pico personas. Sé que no son muchas personas, no son muchos trabajadores, pero lo cierto y verdad es que, dado el contexto, hacemos una valoración bastante positiva de dicha movilización y de toda la campaña que realizamos en torno a la misma.
En todo este contexto también participamos en las marchas a la dignidad, que Adri ahora pues contará y explicará un poco esa situación. Y a partir de aquí, bueno, pues y tras esta experiencia positiva, hay algunos que, bueno, estamos teniendo problemas, de otra forma, esta política de unidad de acción nos genera problemas y contradicciones tanto en el ámbito del sindicalismo mayoritario, en la dirección del sindicalismo mayoritario, tanto como en las direcciones y en los sindicalismos minoritarios, tanto el SAS como la CGT. Últimamente, además, en esta semana últimamente hemos tenido algunos problemas en ese sentido, pero creemos que es importante este tipo de trabajo, este tipo de iniciativas. Creemos que un militante revolucionario en una organización sindical lo que tiene que intentar es llevar ese sindicalismo combativo, esa lucha, esa pelea y ese trabajo a su centro de trabajo y al sector en el que interviene, que estemos en Comisión Obrera, en UGT, en el SAT, en la CGT. Creo que ninguna de estas organizaciones sindicales responde ahora mismo a lo que nosotros pensamos que es necesario que desarrolle una organización sindical, pero nuestra tarea, de alguna manera, esas organizaciones es dar este tipo de orientación, este tipo de pelea y este tipo de batalla. Muchas gracias a todos y espero que en la próxima escuela os digamos que el convenio ya lo hemos firmado. Ouais, la discussion de ce soir, c'était qu'on essaye de se poser la question un petit peu collectivement, comment unifier les luttes ouvrières. C'est pas une question sans importance quand même. Enfin, je pense qu'on en fait tous l'expérience. Bon, les camarades viennent de raconter un peu leur expérience. Ce qu'on a raconté ce matin dans l'analyse de la situation politique, c'est qu'on pense qu'il y a une combativité, qu'il y a des potentialités, mais effectivement que les luttes sont partielles, éclatées, secteur par secteur, entreprise par entreprise, service par service, et que c'est évident que si on veut à un moment donné inverser le rapport de force, on a besoin de unifier ces différentes luttes, de les tourner vers une bataille contre le gouvernement, et voilà, réussir à bloquer le pays pour faire changer le rapport de force. Donc c'est pas une question sans importance. Il faut qu'on se pose cette question-là. Traditionnellement, la réponse qu'on donne à ça, c'est il faut le front unique, il faut que les différentes organisations du mouvement ouvrier, il faudrait qu'elles appellent ensemble à une grève générale qui permettrait d'inverser le rapport de force. Bon, quand on a dit ça, en vérité, on n'a un peu rien dit parce que c'est pas simplement en écrivant dans nos tracts qu'il faudrait que les différents syndicats appellent à une même journée de grève, appellent à une grève générale reconductible, qu'en vérité, ça arrive, quoi. Donc il faut qu'on se pose la question de comment on fait progresser cette idée de unifier les luttes ouvrières. Alors on a déjà discuté ce matin, cet après-midi du Front Social. Là, la manière dont on voulait discuter de cette expérience-là, c'est justement comment c'est une tentative pour faire progresser l'unification des luttes ouvrières. Sans dire que c'est la solution miracle qu'il faudrait reproduire partout, mais la discuter en tant que telle comme une expérience qui, nous, on pense, permet de faire progresser cette idée-là de l'unification des luttes ouvrières. C'est une expérience intéressante parce qu'en plus, c'est pas simplement le fruit de la réflexion de nos petits cerveaux de révolutionnaires qui auraient eu tout d'un coup une idée géniale et qui auraient fait le Front Social parce qu'on est vraiment super intelligents. Franchement, comment ça a émergé le Front Social, c'est vraiment le fruit de plusieurs facteurs. Un des premiers facteurs, et je pense que c'est une discussion importante qu'il faut qu'on ait entre nous, le Front Social, en vérité, ça existe parce que oui, il y a un petit groupe de révolutionnaires qui a fait le choix d'essayer de s'implanter de manière conséquente dans un secteur salarié, dans un secteur ouvrier, qui est donc la Poste du 92. Ça, c'est un des facteurs de l'émergence du Front Social. Mais c'est pas le seul. Un facteur fondamental, en fait, de l'émergence du Front Social, c'est tout simplement, en fait, le fruit de décantations politiques qui ont eu lieu suite à l'expérience de lutte. Depuis qu'on milite, on nous a toujours dit ça. Les travailleurs, comment ils font pour modifier leur conscience? Ils modifient leur conscience en faisant l'expérience des mobilisations. Mandel, il rappelle ça dans ses bouquins. C'est vrai, en fait. Et le Front Social, en fait, c'est l'expérience de ça. C'est des travailleurs qui font des expériences de lutte et qui, par ces expériences, modifient leur conscience. Et le troisième facteur, c'est, effectivement, une organisation
qui se fixent des objectifs, qui essayent de défendre une orientation commune pour un objectif qui est le renversement du capitalisme, qui est effectivement inverser le rapport de force. Oui, ça c'est un facteur qui rentre en compte dans l'émergence du Front social. Bon, je m'explique si c'est pas très clair, j'essaye de détailler ces différents points. Donc en vérité, le point de départ du Front social, c'est un syndicat dans un secteur, dans un département, donc la Poste du 92, qui est dirigé par nos camarades et qui réussit à faire des démonstrations sur le terrain de la lutte des classes. Ils réussissent à faire plusieurs grèves super longues de plusieurs mois dans un secteur où les salariés de la Poste, ils ont vraiment des salaires de merde en France, hein, ils gagnent 1000 euros. C'est des secteurs où il y a beaucoup de précarité, donc on ne peut pas dire que c'est le secteur de la classe ouvrière où on s'attendrait qu'il y ait des luttes de cette ampleur. Bon, eux, ils réussissent plusieurs années de suite à faire des grèves longues de plusieurs centaines de jours qui arrivent à remporter des victoires dans ce secteur-là, alors qu'ils ont des salaires de merde, alors que le salariat est atomisé. Face à ça, en fait, ils deviennent le pire ennemi de la Poste, de la direction de la Poste, ils deviennent le pire ennemi. Et donc, face à ça, il y a un arsenal répressif qui est mis en place, plusieurs procédures de licenciement des camarades, et qui se termine par un procès des camarades pour séquestration de cadres de la Poste. Donc ça, c'est un des éléments du point de départ du Front social. Et effectivement, si on aboutit à ça, c'est parce que des camarades ont fait le choix de s'implanter et de défendre une orientation un peu conséquente, ce qui fait qu'ils acquièrent en fait une notoriété bien plus large que le milieu des révolutionnaires. Ils acquièrent une notoriété à tel point qu'ils se retrouvent à faire une tournée de meeting avec donc Michael Ouamin, qui est un des représentants emblématiques de la CGT Goodyear. Goodyear, donc c'est une entreprise de pneus, qui est lui aussi à ce moment-là touché par la répression. Eux, à Goodyear, donc la boîte a fermé et ils ont mené aussi une bataille exemplaire contre les licenciements, contre la fermeture de la boîte. Une bataille, voilà, pareil, sans compromis, qui aboutit aux mêmes mesures répressives, enfin même plus grave, parce que là, il y a 8 salariés de Goodyear qui prennent 8 mois de prison ferme. Pour la grève qu'ils ont menée contre la fermeture de leur boîte. Donc ils se retrouvent en fait à faire un meeting commun contre la répression. Voilà, donc ça c'est en vérité, je dirais, le moment de la rencontre. Je dis pas que c'est l'élément déterminant, mais en fait c'est ça le début du Front social, c'est ça. C'est ces rencontres de deux équipes syndicales combatives. Je disais le deuxième facteur de l'émergence du Front social, c'est vraiment l'idée que l'expérience des luttes, ça modifie la conscience des travailleurs. Michael Ouamin, donc, qui est le représentant de la CGT Goodyear, voilà, c'est comme ça qu'on les appelle, c'est un stalinien à la base. S'il vient d'une tradition PC, il est ultra sectaire, notamment contre le syndicat Sud, le syndicat donc, Sud auquel appartiennent les camarades de la Poste. Il a mené d'ailleurs des batailles un peu dégueulasses contre toute une série de militants révolutionnaires. Mais par contre, il mène une vraie bagarre contre la fermeture de sa boîte et une bagarre sans compromis, donc qui aboutit à sa condamnation à 8 mois de prison ferme. Face à cette condamnation, la direction de la CGT, elle refuse d'organiser une défense sérieuse de ses militants, parce qu'effectivement, c'est une équipe CGT beaucoup trop radicale. Eux, ils pensent que l'orientation que mènent ses camarades, c'est pas la bonne orientation. Et donc, ils refusent d'organiser une bataille sérieuse pour défendre ses militants. Et du coup, l'équipe syndicale de Goodyear, elle est un peu, elle se retrouve un peu lâchée par la direction de la CGT. Et ils sont obligés, pour sauver leur propre peau, de se tourner vers des équipes syndicales, d'autres équipes syndicales combatives. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers les camarades de la Poste du 92, parce qu'ils se disent, si on se réunissait, peut-être qu'on arriverait à faire parler de nos cas de répression et à organiser une bataille sérieuse. Et ils réalisent en fait l'unification de ces deux batailles contre la répression. À la base, pas par une conviction idéologique, pas parce qu'ils pensent qu'il faut unifier Sud et la CGT, mais simplement pour sauver sa propre peau, parce que le mec, il a peur d'aller en prison. En fait, c'est ça le point de départ. Donc ça, c'est un deuxième élément en fait de l'émergence du Front social. C'est par l'expérience, il se rend compte que la séparation, en fait, c'est pas entre les militants de la CGT ou les militants de Sud, mais par contre que la séparation, c'est entre des équipes qui
veulent vraiment défendre les salariés jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, contre les licenciements, et la direction de la CGT et la direction de Solidaire, parce que la direction de Solidaire, il avait exactement la même attitude vis-à-vis des camarades de la Poste du 92, et donc en fait la démarcation elle est là, entre ceux qui veulent défendre les salariés et ceux qui sont les directions qui veulent aller négocier avec le patronat, aller négocier avec les boîtes. L'émergence du Front Social, c'est aussi le fruit d'une deuxième décantation politique qui se fait pendant la mobilisation contre la loi travail. Nous, ce qu'on a analysé, c'est qu'en fait, il y a toute une frange de jeunes et de salariés, on a appelé ça une espèce d'avant-garde, mais ouais, il y a toute une frange de jeunes et de salariés qui a fait l'expérience un peu amère qu'au moment de la mobilisation contre la loi travail, on aurait eu la possibilité de défoncer le gouvernement. Au moment où il y avait la grève dans les raffineries, où il y avait une possibilité de grève à la SNCF, où il y avait une possibilité de grève chez les dockers, si l'ensemble de ces secteurs ils s'étaient mis ensemble, ils avaient fait grève pendant une semaine, on aurait gagné contre la loi travail. Et que ceux qui ont empêché ça, en fait, c'est les directions syndicales. Au moment où les raffineries sont en grève, où en gros il n'y a plus d'essence dans les pompes à essence, où le pays il est en passe d'être bloqué, les salariés de la SNCF, ils préparent une grève sur une mesure qui les concerne à la SNCF. La direction de la CGT dit non, on va pas se mettre en grève maintenant parce que quand même on va pas se mettre en grève en même temps que les raffineries, en même temps que la loi travail. On va attendre nous. On va attendre pour se mettre en grève sur notre question sectorielle. Et donc en fait la grève des raffineries s'épuise et puis au lieu de réaliser l'unification et de bloquer réellement le pays avec plusieurs secteurs en grève reconductible, et on loupe cette occasion et on loupe l'occasion de retirer la loi travail. Et en fait, ce raisonnement-là, c'est pas simplement nous les révolutionnaires qui le faisons, mais il y a une grande part des gens qui ont participé à la mobilisation qui font cette analyse. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que il y a toute une série de gens qui se disent la prochaine, en fait, il faut prendre en main nos propres affaires et on peut plus attendre simplement que ce soit la direction de la CGT, la direction de Solidaire qui disent maintenant on va se mettre en grève reconductive, en grève générale, mais que c'est à nous-mêmes, les équipes qui sont convaincues de ces trucs-là, d'essayer de s'unifier pour que ça arrive. Et en fait, après la loi travail, il y a toute une série de militants qui tirent ce bilan et donc une décantation politique importante parmi ces franges de militants. Et c'est en partie ça, la combinaison donc, de la rencontre d'équipes syndicales combatives sur la répression et ces décantations politiques qu'il y a eu pendant la loi travail qui ont permis l'émergence du Front Social. Et le troisième élément, quand même, il faut le souligner, parce que s'il n'y avait eu que ça, je pense que ça ne se serait pas fait spontanément. L'idée qu'il y ait un front un peu permanent qui se mette en place. Ça aurait pu rester juste une rencontre et une bagarre contre la répression, et puis juste des franges qui se sont conscientisées dans la mobilisation contre la loi travail, mais sans projet, en gros, sans projet d'essayer de construire quelque chose d'alternatif. Et ce qui a permis quand même de faire le lien entre ces deux trucs-là, c'est une politique, une orientation de militants, et notamment les militants d'AER qui ont porté cette orientation, et qui a fait qu'on a réussi à structurer un front un peu permanent avec ces différentes équipes combatives qu'on avait croisées dans ces différentes mobilisations. Donc ça, je pense que c'est quand même le troisième facteur, et c'est pas pour rien qu'on pense qu'on a besoin d'un parti, on a besoin de s'organiser en tant que révolutionnaire, et que le but de nous organiser, c'est justement de pouvoir défendre un peu une orientation commune dans ce type de cadre, ces cadres qui permettent de faire bouger les lignes sur le terrain même de la lutte des classes, quoi. Voilà, nous on ne dit pas que le Front Social, ça résout bien évidemment l'ensemble des problèmes, mais on pense que c'est un petit pas vers un début d'unification des travailleurs. Ce que ça a permis un peu concrètement, c'est un travail commun d'équipes syndicales, par exemple, issues de différents syndicats. Dans le Front Social, il y a des équipes syndicales CGT, il y a des équipes syndicales solidaires. C'est un peu moins vrai pour la FSU, les syndicats enseignants, même si en fait il y a des militants de la FSU qui participent à ces cadres. Et ça a aussi permis, en dehors des milieux syndicaux, d'agréger toute une série de militants, notamment des courants autonomes. Je pense que vous avez aussi ce problème-là dans les autres pays, mais nous, ça fait plusieurs mobilisations quand même
on se lamente de dire que les courants autonomes progressent dans la jeunesse. Et en fait, dans la loi travail, c'est ce qu'on s'est rendu compte qu'ils progressaient pas simplement dans la jeunesse, mais ils progressaient plus largement. Nous, pendant toute la loi travail, donc on avait des cortèges de tête avec des gens qui allaient masquer dans les manifestations, qui allaient castagner les keufs et tout ça. Et nous, sur les universités, on se disait, bon, bah, comment on fait pour contrer un peu ces courants-là qui souvent ont une force désorganisatrice plutôt qu'organisatrice. Et ce que ça a permis le Front Social de manière assez étonnante, c'est que maintenant, il y a toute une série de courants autonomes qui sont intéressés à cette initiative du Front Social et qui en fait se sont mis un peu sous direction du mouvement ouvrier. Ceux qui dirigent le Front Social, c'est pas les autonomes. Ceux qui dirigent le Front Social, c'est des équipes syndicales combatives. C'est ça la vérité, des équipes syndicales combatives et des militants révolutionnaires. Mais par contre, on a réussi à agréger dans ce cadre-là toute une série de courants autonomes. Et on arrive, avant les manifestations qu'on organise avec le Front Social, à discuter avec ces courants autonomes pour leur dire, bah, nous, on a envie de réussir à manifester jusqu'au bout. Donc si vous avez envie de péter des flics dans la manifestation, faites-le plutôt à la fin, pas au début, ce qui nous permet de manifester jusqu'au bout. Et de manière assez... de manière assez étonnante, en vérité, ces courants autonomes, parce qu'ils ont une confiance dans ce qu'est la direction aujourd'hui du Front Social, sont capables de passer ce type d'accord. Chose qu'on n'avait quand même jamais réussi. Hein. Comment on arrive à solutionner ce problème des courants autonomes. Voilà, et la dernière chose, c'est que le Front Social, alors pour l'instant, c'est qu'à l'échelle d'embryon, mais c'est quand même un peu ça notre objectif, c'est que c'est un embryon de direction alternative par rapport aux bureaucraties syndicales. Et à mon avis, c'est ça un peu notre objectif. Et on a réussi, ça a été rappelé ce matin, ça a été rappelé cet après-midi là dans l'atelier. On a réussi nous-mêmes, sans attendre en fait les initiatives des directions syndicales, à prendre une série d'initiatives qui ont rencontré un écho important et qui ont réussi à faire bouger les lignes sur le terrain de la lutte des classes. Alors ça ne résout pas l'ensemble des problèmes, mais nous, pour la rentrée, en fait, on aimerait que le Front Social y serve à ça. Là, on va se prendre une nouvelle loi travail XXL là, avec le gouvernement Macron. Le Front Social qui existe, c'est une possibilité supplémentaire de nous-mêmes fixer nos rythmes de manifestation, d'appeler à des manifestations, d'appeler à des grèves reconductibles, d'avoir une influence dans plusieurs secteurs sans juste à avoir à attendre les initiatives de la direction de la CGT. Et juste pour conclure, parce que je crois que je dépasse, donc ça c'est pour dire qu'il faut qu'on discute de cette expérience comme une tentative d'unifier les luttes ouvrières, mais ça c'est une expérience à l'échelle nationale. Et la question qu'on doit se poser dans ce camp, c'est comment on franchit un pas pour se poser ces questions-là à l'échelle internationale. Et en plus, dans le Front Social, il y a une vraie préoccupation de ces questions internationales. Notamment, il y a eu une expérience donc, de soutien à la grève de salariés de la banane en Guadeloupe. Et en vérité, il y a une vraie préoccupation aujourd'hui de l'équipe qui dirige le Front Social de ces questions internationalistes. Et nous, il faut qu'on discute sur quel type d'initiative on pourrait prendre entre, par exemple, les marches pour la dignité et le Front Social. Comment on pourrait essayer de mener des campagnes un peu communes sur des questions qui nous touchent, des réformes de la loi du travail, des licenciements, comment on pourrait faire des trucs d'intervention communes, des meetings communs, des interventions dans nos grèves respectives ou dans nos manifestations respectives. Voilà, ce type de questions, il faut qu'on se les pose ensemble pour encore franchir un cap. Bueno, yo voy a hablar, como hemos dicho antes, de la cuestión de las marchas de la dignidad, explicar un poco qué es ese movimiento, ese fenómeno, cuándo surge y dónde se encuentra en este momento, porque para nuestra corriente en el Estado español está siendo uno de los elementos centrales a la hora del curso político que ha terminado, que está terminando ahora, ¿no? Voy a centrarme en tres ideas que luego iré desarrollando. La primera, las marchas de la dignidad cuando el 22 de marzo del 2014 mete a 2 millones de personas en Madrid, el movimiento que consigue sintetizar mejor todas las experiencias políticas nuevas que se habían dado después de la crisis, las experiencias políticas que se venían dando antes de la crisis y las aspiraciones en forma de programa, llenando Madrid, un mismo sitio, un mismo día, con todo el mundo que estaba luchando. La segunda idea, el proceso electoral que dinamita prácticamente todos los movimientos, todas las movilizaciones sociales y encauza ese descontento hacia lo institucional. También le hace mucho daño a las marchas, pero no de manera externa, sino porque la propia dirección de las marchas
lejos de seguir planteando la movilización como la forma de cambiar las cosas, se mete y forma parte también de esos procesos electorales, con gente muy señalada de las marchas estando en listas que rebajan de por sí el programa que las propias marchas habían llevado el 22 de marzo de 2014 a Madrid. Y en tercer lugar, la tercera idea es que nos encontramos en un momento con un balance muy negativo después de ese proceso electoral, en el que las marchas de nuevo vuelven a ser ese punto de encuentro y esa herramienta que nos puede permitir reconstruir la conciencia de clase, reconstruir la movilización y verdaderamente plantear una alternativa al sistema en el que nos encontramos. Ahora voy a desarrollar cada una de esas lo más rápido posible. Cuando comienza la crisis, se da y se profundiza en una redefinición de la relación capital-trabajo enorme, con todo eso que nos cuentan que es por culpa de la crisis, pero realmente es un plan del capital que tiene muchos años. La precarización, las reformas laborales, etcétera, etcétera, no es algo coyuntural, sino estructural, lo hemos dicho 1000 veces, ¿no? El 15M es el gran síntoma, la gran respuesta a todas las contradicciones que se han acumulado durante todo ese conjunto de reformas, ¿no? Y es una respuesta y un gran síntoma que cuestiona el sistema en tres niveles. En primer lugar, a nivel institucional. Supone la primera vez en toda la historia de la democracia que la Constitución es cuestionada. Ya esta Constitución no es la nuestra, queremos opinar sobre la Constitución, etc. En segundo lugar, supone una crítica, o pone una crítica política. No nos representan. Estos partidos, estas organizaciones políticas ya no son las que nos representan. Y en tercer lugar, el 15M pone sobre la mesa una crítica económico-social, ¿no? No somos mercancías en manos de banqueros y políticos, etcétera, ¿no? Esas tres críticas, que abren varias brechas en el sistema, no consiguen ser rebasadas por el propio movimiento que las pone sobre la mesa. Un 15M que es muy débil, que no es capaz de conectar con la vanguardia de los sectores de trabajadores, que no es capaz de estructurarse y de centralizarse y de plantear una cuestión política más allá de lo que había sido la respuesta, y que no da ningún salto cualitativo y acaba disipándose. No desaparece, se disipa simplemente y se transforma. En lo que van a ser una serie de movimientos que toman la forma de lo que ese 15M supone en ese momento y empiezan a plantear luchas a veces defensivas, las mareas, etcétera, ¿no? Que todos conocemos. Sin embargo, como decía antes, el 22 de marzo de 2014, las marchas de la dignidad consiguen meter a 2 millones de personas en Madrid, sintetizando todo lo que decía antes, un programa que es el programa de toda la gente que ha estado luchando, en el que se unen diferentes reivindicaciones, luchas que antes estaban aisladas, habían estado aisladas. Las marchas consiguen organizar desde partidos políticos reformistas, como es el Partido Comunista, hasta organizaciones de extrema izquierda, con sindicatos alternativos, desde que están influenciados por corrientes de extrema izquierda hasta sindicatos libertarios, es decir, en un espectro muy amplio en el que se unen además esos nuevos activistas, movimientos sociales, etcétera. Y ese gran logro, y esas 2 millones de personas, con ese programa sintetizado, con esas grandes aspiraciones, no tiene ningún efecto después. Es decir, una vez que pasa marzo del 2014, a la misma vez están haciendo otro fenómeno en el Estado español, que es Podemos, que es esos nuevos partidos que se presentan a las elecciones y comienza ese largo proceso electoral que podemos decir que empieza en mayo del 2014 y que no va a terminar hasta otoño del año pasado, del 2016, ¿no? Largo proceso electoral en el que todo eso se dilapida. Si ese 22 de marzo de 2014 había conseguido sacar a tanta gente a la calle con un programa que planteaba claramente el impago de la deuda, que planteaba claramente oponerse a las reformas laborales, que planteaba claramente el no a los desahucios, que al final planteaba claramente que era necesaria una alternativa al sistema, aunque nunca daba el cómo, no existía ese cómo se impone esta medida de la gente de abajo que hemos salido hoy a la calle. Precisamente todo el proceso electoral, cuando digo que desactiva hasta el punto que se pone por detrás de lo que había sido el nivel de conciencia en ese 22 de marzo de 2014, y la dirección del propio proceso de las marchas forma parte de eso. Se ha hablado muchas veces, así que yo no me voy a parar mucho, pero si cogemos el programa de las marchas y luego cogemos los programas electorales, desde el nacimiento, por ejemplo, de Podemos y su evolución, pues vemos que cosas como el impago de la deuda desaparece, ya no impagamos, ya reestructuramos. Vemos como cuestiones como los desahucios, uno de los movimientos centrales en torno al 15M, al que había nacido antes, desaparece y ya es la alternativa habitacional. Vemos como la cuestión de la OTAN y fuera las bases, que había estado en la genética de la izquierda del Estado español,
no solo desaparece por parte de los elementos más a la derecha, sino que incluso a sectores más a la izquierda, como Teresa Rodríguez, por ejemplo, viene a decirte que, bueno, que dan trabajo, es decir, que cuidado con eso de desmantelar las bases y todo eso, ¿no? Es decir, hay un retroceso total. ¿Por qué? Porque la institución iba a salvar o iba a salvarnos de toda la situación de crisis y iba a poder cambiar las cosas y demás. El balance después de todo ese proceso electoral, de toda esta derechización de los programas, del abandono de la calle, tanto que Pablo Iglesias llega a decir que para qué sirve movilizarse, que son las tonterías de cuando éramos jóvenes, que verdaderamente las cosas se cambian con mayorías parlamentarias, ¿no? Es decir, el balance de todo eso es que en el otoño de 2016 vuelve a gobernar Rajoy, no hemos ganado nada para la clase trabajadora, la movilización está muy debilitada en relación a lo que había sido ese 22 de marzo y nos encontramos casi como reseteando. De hecho, yo añadiría que en ese momento el sistema respira un poco. Toda esa grandes crisis que había puesto el 15M sobre la mesa, como que el sistema respira un poco. Bueno, ya no está tan en el candelero esa crítica al régimen de 78 en su conjunto, no nos representan, pero ya hay partidos nuevos que han salido, bueno, no han ganado, pero podrán ganar en otro momento. Parece que el sistema puede relajarse. Sin embargo, gracias a dos cuestiones, la existencia de las marchas como un movimiento que se había mantenido, aunque muy débil, y una orientación que vuelva a poner la movilización sobre la mesa, hace que rápidamente, frente a un escenario que podría ser desastroso, de desilusión total, de todo costado por el reformismo, de espera a nuevas elecciones, se dan movilizaciones muy rápidas. Por un lado, movilizaciones que existen ya en la calle, muchas movilizaciones en sectores, bomberos forestales, interinos en el caso de Andalucía, van uniéndose cuestiones como telemarketing con diferentes problemáticas a lo largo del Estado, la cuestión de los estibadores que va saliendo y va sonando a lo largo de meses, es decir, un montón de luchas que de nuevo estaban aisladas, que de nuevo muchas de ellas eran defensivas, que de nuevo se encontraban con las dificultades de que las direcciones sindicales no tomaran su responsabilidad y más bien sirvieran de pata o de desactivador que de un activador real de la movilización, etc. Sin embargo, las marchas se plantean en ese momento una gran discusión para volver a poner la movilización en el centro de la cuestión. Movilización y unificación de lucha. Los dos elementos centrales para poder superar esa situación y para poder plantear una alternativa al sistema. Y ahí se da toda una discusión a lo largo de este año, 2017, en el seno de las marchas, que ha tenido para mí dos fases. La primera fase, que se da hasta las movilizaciones de febrero de 2017, ahora explicaré un poco mejor, es una gran fase en la que hay dos grandes posiciones. La primera posición, defendida por los compañeros de Izar y compañeras de Izar dentro de las marchas, pero también con compañeros de otras corrientes en Andalucía, que se enfrenta a la de todas las organizaciones sindicales alternativas, las marchas no están ni comisiones ni UGT, sobre la necesidad de movilizar. Desde Andalucía decíamos, se dan condiciones, y no solo se dan condiciones, sino que es responsabilidad el hecho de movilizar, y desde el conjunto de las organizaciones sindicales lo que planteaban en su análisis era que no era necesario movilizar y que de hecho no se daban condiciones y que había que ir con mucho tiempo. Fruto de ese debate sale una fecha descentralizada, pese a que la defensa de Andalucía siempre era una gran fecha como la de Madrid, el 22 de marzo de 2014, no porque fuéramos a sacar a la misma gente, el momento era otro, pero sí porque era necesario para reactivar todas esas virtudes que veíamos de las marchas. Al final, las movilizaciones que se dan en noviembre del 2016 demuestra que la orientación era correcta. El 19 de noviembre en Andalucía, solo en Andalucía, llevamos a unas 20.000, 30.000 personas a Sevilla, y eso era un momento en el que no se podía movilizar y que era imposible. Por lo tanto, se demostró que sí, que era factible. Ese debate se repite en las marchas, en torno a movilizaciones en febrero de 2017, 28 de febrero hay de nuevo movilizaciones en Andalucía, 25 de febrero en el resto del Estado, y en Andalucía salen, dicen los números, entre 70.000 y 80.000 personas, solo en Sevilla, más las que salen en el resto del Estado. Y a partir de ahí empieza una segunda fase. Ya el debate no es si hay condiciones para movilizar o no, sino que el debate ha cambiado, porque la correlación de fuerzas que había dentro para las posiciones que planteaban, como la nuestra, claramente la necesidad de la movilización y la necesidad de plantear un programa a las claras, de poner eso en el centro, ya no estamos solo aislados, sino que se fragmentan. Y a partir de ahí se da una fuerte discusión entre dos sectores, organizando lo que va a ser la marcha del 27 de mayo a Madrid, de 2017. Un sector más a la izquierda, que viene a reivindicar todo el programa que ya había alcanzado la clase trabajadora, la juventud y los sectores movilizados previamente al ciclo electoral, añadiendo elementos incluso nuevos,
por un lado, y por otro, una movilización, pero no por la movilización. No es vamos a ir a Madrid o vamos a ir a Sevilla de manera recurrente sin ir más allá, sino la necesidad verdaderamente de plantear una movilización sostenida en el tiempo y además de poner en el horizonte el cómo se impone este programa de los de abajo que antes estaba ausente, que para nosotros y nosotras era la cuestión de la huelga general. En torno a ese debate hay otra postura más a la derecha que viene a plantear una rebaja del discurso. Gente no entiende, estamos en un momento diferente, las elecciones han pasado y dentro de ese a la derecha también una posición que viene a reivindicar, siempre de manera no explícita, ¿no? Pero viene a reivindicar el papel de las marchas como un apoyo de los movimientos institucionales que pueda haber. Bueno, ya veremos cuando se aprueben los presupuestos, qué podemos lanzar, o ya veremos lo que pasa en tal comunidad, o ya veremos lo que pasa con los coyunturas. Sí, esas dos líneas se empiezan a pergeñar. El 27 de mayo lleva un programa muy avanzado, con una serie de reivindicaciones claras, que se aprueban las marchas propuestas por el ala más izquierda, y el 27 de mayo sale bien. Y entonces se dan dos balances en las marchas. El balance que reconoce que ha salido muy bien y que es un gran paso, pero que hay que ir más allá, que sería el que nosotros representaríamos, y otro balance que sería el de bueno, hemos salvado los muebles, no ha sido suficiente, etc. Pero reconociendo que la movilización había salido bien. Por lo tanto, las marchas hoy en día se enfrentan a un dilema que yo creo que puede ser fruto o producto de debate aquí. Por un lado, ¿cómo conseguir un calendario que nos permita unificar los sectores de trabajadores en lucha? Hacer que los trabajadores y trabajadoras sean los que construyan la movilización. Hacer que el programa de las marchas sea asumido y sea enriquecido. Y además imponer en el seno del movimiento ese cómo cambiamos las cosas, cómo podemos realmente coger este programa y llevarlo a cabo. Es decir, la cuestión de la hipótesis estratégica de la huelga general, pero no solo eso, la cuestión del poder, que es lo que al final está detrás. Esos son los elementos en los que yo creo que ahora mismo se enfrentan las marchas, a nivel general. A nivel concreto, hay varias citas que deberíamos discutir y que creo que como corriente internacional tenemos que hacer frente. No puede ser que haya una movilización el 27 de mayo y que no haya ninguna movilización más. Nosotros lo hemos intentado, pero hasta otoño no va a haber alguna. Todo está por debatir. Pero la propuesta que hay sobre la mesa es la posibilidad de una movilización europea, internacional. Yo creo que nosotros como corriente tenemos que animar esa cuestión y tenemos que, si podemos, conseguir que eso sea así. Una gran movilización, un mismo día, a la misma hora, diferentes experiencias, diferentes trabajadores y trabajadoras en lucha, construyendo desde abajo, sería un hito que no se ha dado en toda la crisis, porque ha habido convocatorias europeas, muchas de ellas dirigidas por las direcciones por las cúpulas sindicales, etc. Sería un hito. Yo creo que nosotros como corriente, pese a que nosotros en el Estado español somos diminutos, pesamos poco, pero también es algo recurrente que se ha dicho esta mañana en otros países, pese a eso tenemos la oportunidad de poner sobre la mesa una gran movilización. Así que por un lado, eso tiene que tener unas consecuencias organizativas, que nos dotemos de algún tipo de herramienta para discutir eso, para profundizar en eso, para llevar a cabo una misma política conjunta aquí en Francia, en Italia y en todos los países en los que se puede. En segundo lugar, en el Estado español, las marchas se enfrentan no porque sea la continuidad del 27 de mayo, sino porque es un tema central para el Estado español, que es la cuestión catalana, referéndum el 1 de octubre, la diada, es decir, un proceso que es una brecha en el Estado español y que las marchas no es que vayan a poner sobre la mesa, sino que tienen que hablar sobre algo que va a estar en todos lados. Va a ser vox populi, va a ser una cuestión de masa. Y las marchas ahí tienen que ser muy claras y tener una campaña de solidaridad con el pueblo catalán, combatiendo los prejuicios que el nacionalismo español va a intentar extender, pero planteando a la vez que el referéndum ni las salidas institucionales son suficientes y que lo que es necesario es plantear una alternativa que vaya más allá de construir estados burgueses, sino que verdaderamente nos ponga en la mesa de destruir a la burguesía española, de cómo el conjunto del Estado español avanza en su conciencia, pero también en cómo un pueblo puede ejercer su derecho a decidir y verdaderamente avanzar en la construcción de un Estado que a la vez no los explote y suponga un menoscabo para sus intereses. A eso nos tenemos que enfrentar. Y creo que también a nivel internacional tenemos que responder a eso. Por lo tanto, son cosas que dejo sobre la mesa, se me acabó ya el tiempo, pero lo que está claro y concluyo es que las marchas hoy en día es la herramienta que puede permitir, de la manera más amplia posible, desde abajo, conectar con trabajadores, plantear una alternativa a las direcciones sindicales y verdaderamente poner sobre la mesa un calendario, y yo adelanto esto, que creo que podría terminar en algún momento en una huelga general que ponga en jaque a muchos de los elementos que el sistema
tiene para contrarrestarlo. Así que ahí lo dejo y muchas gracias.